Dios los bendiga, iglesia. ¿Cómo está la iglesia? ¿Está bendecida? Así es, somos una iglesia que va hacia adelante. Y como dice la palabra, esta iglesia solo se detiene para predicar. Solo vamos a detenernos para predicar. No damos un paso atrás. No somos de los que nos dirigimos, sino que vamos para adelante. Así es, Piensen, digan, crean lo que crean, pero nosotros sabemos en quién nos confiamos. Aleluya, así es. Quiero que pase Juan Sebastián acá, que va a traer la palabra de la noche de hoy. Quiero orar por él, voy a bendecirle. Dios está levantando hombres y mujeres para el Evangelio. Quiero que extendamos las manitos hacia Él y que entendamos que es todo un proceso. Amén. Tanto ustedes como Él deben entender que es un proceso, que es una oportunidad que Dios nos da para predicar su palabra y para hacer que se cumplan las palabras que Dios ha dado y los ministerios se activen. Cierra tus ojos, Juan. Padre, te doy gracias, Señor, y como siervo de esta casa, Señor, bendigo a Juan Sebastián, Señor, para que él pueda predicar tu palabra, Señor, en rectitud, que no se desvíe ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino que predique la verdad, como se le ha enseñado, como él lo ha aprendido, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tú lo guíes, que tomes el control de su mente, de su corazón, y que él entienda, Señor, que tan solo es un instrumento en tus manos, que eres tú el que hace todas las cosas a través de nosotros, de un instrumento, de una persona que se dispone en sus manos, Señor. Ayúdale, Señor, a entender tu palabra y a poder abrir su boca para que tú hables a través de él. Señor, guárdalo. Lo bendigo. Te pido, Señor, que todo lo que no venga de parte tuya para él, para su corazón, su mente, él no lo deje penetrar, Señor, para que así pueda crecer en sabiduría, en conocimiento y pueda cumplir el plan, propósito que tienes para él. Lo bendigo, Señor, y te pido que tú seas usándolo en esta noche y en cualquier día de aquí en adelante, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale, Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Amén. Bueno, ¿me puedo bajar? Esta prédica nació debido a una pregunta que yo le hice a Dios. La pregunta cuál fue, yo le dije a Dios, quiero saber cuándo va a ser el inicio de mi ministerio. Y él, en una noche, yo estaba a punto de dormir y no podía dormir. Dios me dijo, párate porque llegó tu respuesta. Amén, amén. Y así es que se llama, cumpliendo mi propósito. Amén. Quiero que vayamos por favor a Mateo 6:33. Yo creo que ya no lo saben. Dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Se pueden sentar si quieren. Bueno, gracias. ¿Por qué Mateo 6:6? Porque como lo dice la palabra, primero tenemos que buscarlo a Él, buscar su presencia. Porque sin la presencia de Él, no pretendamos que Él nos use a nosotros, si la presencia de Él no va con nosotros. Mismo lo dijo Moisés, si tu presencia conmigo no va, no me lleves a ningún lugar. Y esto nos lleva al primer paso. Yo lo hice como una pequeña lista en la que Dios me fue esa noche hablando cómo lo hiciera. Dice, fortalece tu relación con el Espíritu Santo. Amén. Y para eso vámonos a Mateo 6:6, que dice,
Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando yo estaba haciendo esta predica y me di cuenta que dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, o sea, entra en tu lugar secreto. ¿Por qué? Porque en la intimidad es donde podemos fortalecer y podemos tener una verdadera relación con el Espíritu Santo. Así como lo venimos haciendo estos 30 días con el Espíritu Santo. Dice, ora a tu Padre que está en el secreto. ¿Por qué no dice que oremos en público? Porque necesitamos privacidad con Él para que el Espíritu Santo sea llenándonos. Porque nosotros somos vasos de barro que Él llena para que después llevemos esa palabra, nos vaciemos con las personas, predicándole a las personas. Amén. Por eso es lo importante de la intimidad. Vámonos, una de las personas que entendía muy bien esto era David. David en el Salmo 5:3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. ¿Y qué haré? Esperaré. Amén. Él va a esperar. ¿Y qué va a esperar? La respuesta. Va a esperar la respuesta. Va a esperar su voz. Va a esperar su guía. Porque no pretendamos que nosotros oremos y ya al minuto nos esté contestando la palabra, nos esté contestando el Espíritu Santo. Eso se genera en una relación continua. Por eso este primer punto se llama fortaleciendo nuestra relación. Porque nosotros ya teníamos una relación con Dios, pero no estamos aprendiendo en esta época que es tener y que es fortalecer la relación con el Espíritu Santo, que es el que nos da el poder y nos enseña las cosas. Pero es solamente con Él, en nuestras fuerzas no podemos. Amén. Y les voy a dar un ejemplo muy claro que es sobre la vida de Jesús, el cual Jesús tenía una vida de oración que era mañana, día y noche. Se mantenía en constante comunión con Él. Se mantenía en constante oración y fortaleciéndose cada día más del Espíritu Santo. Dice Marcos 1:35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Con David y con Jesús podemos ver que él oraba por la mañana. Por eso dice, muy de mañana, aún siendo el oscuro. ¿Por qué de mañana y por qué siendo oscuro? Y no mañana de 8 o 7 cuando ya está el sol. Porque en la mañana es donde tenemos la mejor privacidad con Dios. Y es donde el reino espiritual es donde más se mueve. Es en esas horas de la mañana. Cuando tú oras de mañana, eso hace que el Espíritu Santo te dé la guía para el resto del día. Hace que el Espíritu Santo te ayude a soportar las tentaciones. Escribir, orar de mañana me prepara para las tentaciones, dificultades, pruebas, retos del día. Orar de mañana fortalece y afirma cada uno mi relación con el Espíritu Santo, convirtiéndolo en mi amigo. Por eso cuando oro de mañana y le entrego mi día al Espíritu Santo, Él pasa el día conmigo y voy a ser una persona diferente. El cambio no lo voy a tener que hablar yo, sino que el cambio se va a ver reflejado en lo que hago, en cómo soy. Hoy me pasó algo muy curioso con mi papá. Íbamos para una clínica a visitar a un tío. Y dijo, póngale GPS. Lo pusimos. Y hubo un momento en el que mi papá cogió y hizo lo que quiso. No siguió el GPS. ¿Qué pasa cuando no seguimos instrucciones? Nos perdemos. Cogemos sin rumbo. El camino se alarga. ¿Sí? Y eso es lo que quiere evitarnos Dios y el Espíritu Santo. Cuando caminamos en recta comunión con Él, el camino no se nos va a alargar. Ni tampoco les prometo que se les va a cortar. Pero sí les prometo que van a tener a un amigo, a un consolador, a una guía,
que los va a estar guiando, va a estar con ustedes. Aleluya. Se va a ver el poder respaldado en medio de ustedes, pero es fortaleciendo la relación con el Espíritu Santo, más no con nuestras fuerzas, más no pensando que somos nosotros. Por eso es que David y Jesús se llenaban por la mañana del poder del Espíritu Santo para por el día que hacer, más que todo Jesús, para por el día ir a sanar, a ir al cautivo. Por eso él recitó una parte que dice Isaías, el profeta Isaías, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué estaba sobre él? Porque él meditaba la palabra, porque él oraba de mañana, porque él buscaba al que le daba la palabra. Él no buscaba la palabra, sino que buscaba la guía del Espíritu Santo. Amén. Lucas 6:12 al 13 nos habla de que Jesús oraba de noche. Los voy a poner un poquito en contexto en este capítulo. En este capítulo Jesús llega de sanar, llega de predicar y llega por la noche, en el cual necesitaba, ya había vaciado su copa, ya había sanado, ya había predicado. Ahora, ¿qué necesitaba? Llenarse, porque si no se llenaba, ¿de qué iba a predicar al siguiente día? ¿De quién iba a ser la guía al siguiente día? ¿A quién le iba a agradecer todo lo que hizo en el día? Porque eso nos enseña Jesús también cuando ora de noche, que orar de noche es para agradecerle a Dios por lo que hicimos en el día. Orar a Dios por la noche es agradecer y nos recuerda que toda la fidelidad que tuvo durante el día. Dice: en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era el día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Con esto me refiero a que Jesús, cuando entraba a la presencia del Espíritu Santo, era para buscar dirección. En este caso fue para buscar dirección. No le dijo a Dios: Dios, estoy muy cansado, acabé de hacer todos estos milagros, me respaldaste y todo, pero primero me gana mi sueño antes que ir a tu presencia. Sino que sabía que la prioridad era su presencia. Jesús oraba todo el tiempo porque sabía que en la oración encontraba, aparte de una comunión con el Padre, la guía del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Lucas 22, 39 al 41. Dios nos manda aquí a que oremos para que no caigamos en tentación. Cuando tenemos una vida de constante adoración, lo que hacemos es que el Espíritu Santo nos ayuda a soportar la tentación. Por eso la palabra dice: someteos pues a mí, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Porque es sometiéndonos a él, es teniendo una relación continua. No es de la noche a la mañana que vamos a ver que el diablo va a venir y vamos a resistir así de fácil. Amén. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Ahí vemos, la oración nos mantiene en constante comunión con él. Amén. Amén. Y yo les pregunto algo: ¿el Espíritu Santo puede pecar? No. No. ¿Cuál es el apellido del Espíritu Santo? Santo. Por eso es que cuando tú oras y le entregas tu día de mañana al Señor, Él no te va a poner pruebas, pero va a hacer todo lo posible, te va a redarguir, te va a molestar, va a estar que tu cuerpo no se sienta cómodo cuando viene la tentación, para que tú resistas a ella. Fortalecer la relación con el Espíritu Santo me lleva a la revelación. Cuando yo fortalezco la relación con el Espíritu Santo, tengo una revelación sana, una revelación genuina, una revelación que no se equivoca de nada, una revelación que me trae paz, una revelación que, aunque no nos guste lo que nos diga, nos va a llevar por muy pero muy buen camino. Hechos 1:8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Y cómo se adquirió el Espíritu Santo?
por medio de la oración y comunión con Él. Porque el Espíritu Santo, si tú tienes oración y no tienes comunión, de nada nos sirve. Porque la comunión es la que nos ayuda a tener cada día una relación con Él. Y nos guía también para que oremos conforme a lo que Él quiere y no a lo que yo quiero. Por eso Jesús nos enseñó el Padre Nuestro. Que se haga tu voluntad en el cielo Y en la tierra. como en la tierra. ¿Sí? Porque es con el Espíritu Santo. No es con nosotros, es con el Espíritu Santo. Amén, amén. Y me seréis testigos en Jerusalén y toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Hechos 1:8 nos muestra y nos hace entender la importancia de fortalecer nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios, ya que nos muestra que la única forma de recibir ese poder que se va a ver reflejado en señales y ese respaldo es por el Espíritu Santo y no por nosotros. Y esto nos pasa al segundo punto, que se llama señales y respaldo. Mateo 4:1-11. Aquí vamos, en Mateo 4:1-11 nos habla de la tentación de Jesús. Cuando Jesús fue llevado, ¿por quién? ¿Por su carne o por el Espíritu? Por el Por el Espíritu Santo. al desierto. Dicen, entonces, aquí vamos hasta el 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo le servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Las señales y el respaldo, iglesia, van a venir no solamente cuando venga un endemoniado, venga una persona enferma, vengan cautivos, y nosotros los liberemos, los sanemos. Qué bendición y qué honra que Dios nos hace a nosotros sin ser nosotros alguien insignificante. Pero con Él es que somos más que vencedores. Él es el que nos llena. Todo eso va a venir. Pero aquí nos está enseñando que una señal y un respaldo también es cuando viene la tentación y tú te controlas. Te sabes mantener. Sabes, eres radical, tienes carácter y le dices al pecado no. Amén. Y a la vida sí. Es cuando tú le dices al diablo, esto no me conviene. Lo siento, pero chao, para afuera. Eso es ser cristianos de carácter, ser hijos de Dios de carácter. No dejar entrar la tentación a mi vida, sino que la tentación venga y salga huyendo. Que salga por 7 caminos, vendrá por uno, pero que lo saquemos corriendo por 7 caminos. Pero como le reitero, iglesia, no es con nosotros, es con el poder del Espíritu Santo. Amén. Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a mí y resistid al diablo y él huirá de vosotros. No solo las señales y el respaldo las vas a ver cuando Dios te use para sanar a un enfermo, para librar a un endemoniado, para abrir cárceles a los prisioneros, sino que también vas a ver señales y el respaldo cuando vengan esas tentaciones, esas pruebas, y no te muevan de donde tú estás firme, que es en la roca, o sea, en la palabra, porque esa comunión y relación con el Espíritu Santo, por medio de la oración, te va a mantener firme, y la palabra, Él mismo se encargará de recordarla, así como nos dice en Juan 14:26. El Espíritu Santo no solo nos ayuda,
sino que ¿qué hizo aquí en el desierto con Jesús? Le recordó la palabra. Veámoslo. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y por qué sabemos que Él nos va a recordar todas las cosas y nos va a enseñar cosas? Porque Él conoce a Dios. Él es el único que puede interpretarnos a nosotros para llevarle una oración a Dios. Amén. El Espíritu Santo nos recordará la palabra y nos las enseñará. Así como lo vimos con Jesús cuando fue tentado en el desierto, que lleno del Espíritu Santo, Él le recordó palabra. Pero para eso, hermanos, tenemos que llevar una vida de oración y comunión con el Espíritu Santo, porque Él es el único que nos puede enseñar y recordar la palabra en todo el tiempo, y más cuando viene la tentación. Yo sé, iglesia, que a nosotros el Espíritu Santo nos habla, pero ¿de quién depende si lo obedecemos o no? De nosotros. De cada uno. Por eso Él dice que Él nos va a poner el querer como el hacer, pero la decisión es mía si quiero y si hago. Amén. 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 No depende de Él. No podemos culpar los errores que hicimos que porque Él los permitió. Él nos da señales, Él nos da alerta roja. Un ejemplo muy claro es cuando vienen negocios fraudulentos de viajes muy baratos. Ahí Dios te da las alertas. Dios te prende el bombillo. De ti depende si quieres ignorar esa alerta roja y seguir en tu terquedad para luego caer, o escuchar la voz de Él. ¿Para qué? Para no caer. Dice Lucas, Lucas 24, perdón. Pero ¿qué hace esas señales y respaldo? Vámonos por favor a Lucas 24:12. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Otra señal y respaldo que va a traer la comunión con el Espíritu Santo, cuando nosotros veamos que viene la tentación y no nos hace nada, que podemos resistir con la ayuda de Él, es que esas señales y eso que ya nosotros no podíamos dejar y ya estábamos dejando, ¿eso qué hace? Aumenta mi fe. ¿Y por qué aumenta mi fe? Porque eso te confirma a ti que lo que Dios te está diciendo es verdad. Te confirma que la voz, sí, hermano, es la de Él y no la de otro. Amén. Te confirma cuando estás en un problema y no sabes qué hacer, pero acudes a Él primeramente antes de las otras cosas. Amén. Y Él te ayuda a solucionar ese problema. Eso no te va a disminuir tu fe, eso te va a arraigar más a Él, eso va a hacer que tengas una vida más de oración, eso va a hacer que quieras buscar su palabra, eso va a hacer que medites de día y de noche en su palabra, eso va a hacer que no te quieras apartar, eso va a hacer que no quieras estar un minuto sin Él, porque cuando experimentas la presencia de Dios en tu vida y en tu diario vivir, no vas a querer que Él se vaya. Por eso David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque el Santo Espíritu de Dios es el que nos permite a nosotros ser la luz que la palabra nos habla, ser esa sal del mundo. Y al momento que tenemos el Espíritu Santo no nos va a importar si alguien nos deja hablar, si nos aman, si no nos aman. Solo nos va a importar tenerlo a Él. Y no nos va a importar lo que digan afuera. Vamos a preferir que el mundo nos diga locos, pero que delante de Él estemos alineados. Vamos a obedecer por decisión y no por sentimiento. Porque el sentimiento, cuando tienes más sentimentalismo que el Espíritu Santo, mira cómo va tu relación. Mira si estás orando de madrugada, mira si meditas
de día y de noche. Mira si tienes una constante relación con Él. Amén. Cuando Pedro vio que la tumba estaba vacía, recordó que Jesús le había dicho que resucitará, y esa señal lo hizo que su fe creciera y no disminuyera. La boca de Dios nunca va a mentir. No nos va a gustar muchas veces, seamos sinceros, porque muchas veces es primero yo, segundo yo, tercero yo, y el resto no nos importa. Pero cuando escuchamos y obedecemos su voz, vamos a ver que aunque duela y aunque nos quebrante, nos incomode, en el buen sentido nos estorbe, pero se cumpla la palabra, se cumpla esa promesa, se cumpla mi propósito, ¿eso qué va a hacer? Aferrarme más a Él, fortalecer más mi relación con Él. Amén, amén. Hechos 16, 25, 28. Vemos otro caso. Pero a medianoche, orando, ¿aquí estaban? Orando. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Aquí podemos ver que Pablo, cuando vio las señales y el respaldo, sabía que identificó que era una señal, más que no era una orden. ¿Sí me estoy explicando? Porque era una señal y no era una orden. Dios abre las cadenas de la cárcel, pero en algún momento alguien les dice: váyanse. No, ¿verdad? Fue una señal, mas no fue una orden. La señal quiso decir: yo estoy contigo, pero todavía no es el momento de salir. Yo estoy contigo, pero aguanta un poquito más. Yo estoy contigo, pero tienes que aprender a esperar. Nuestra vida tiene que ser sujeta a Él y no Él sujeto a nosotros. Porque cuando creemos que Él se tiene que sujetar a nosotros, es porque nuestra relación con Dios no les puedo asegurar que esté muy bien, que digamos. Porque Él, cuando te muestra señales, te muestra el camino, mas no te va a mostrar cómo vas a llegar a esa promesa. Fue lo que le pasó a Pablo. Pablo, Dios le mostró que lo iba a sacar. ¿Cómo lo iba a sacar? Solo le mostró. ¿Le dijo cómo lo iba a sacar? No le dijo. Solo le dio una señal para confirmarle que Él estaba con él. Valga la redundancia. Ellos no escaparon de la prisión cuando estaba abierta, porque que se abriera de la prisión era una señal, y no escapar, sino de que Dios diciéndoles que estaba con ellos. Esta es una forma de contestar la oración y la alabanza a Papá Dios. ¿Qué era lo que estaban haciendo ellos? Orando. Estaban arrebatando su bendición, estaban arrebatando su milagro. Pero ¿cómo lo hacían? En medio de esa dificultad, en medio de esa circunstancia, en medio de ser golpeados, en medio de ser encarcelados. ¿Qué hicieron? No se pusieron a llorar como el resto de presos, no se pusieron a gritarle a que los estaba cuidando, no se pusieron a criticar ni al gobierno, no se pusieron ni a criticar ni a las leyes, no se pusieron a criticar a nadie. ¿Qué hicieron? Adoraron y oraron, porque la oración es la única que te va a poder ayudar a soportar
Amén. Cualquier situación, cualquier dificultad. Amén. ¿Y cómo tú demuestras que tu oración está siendo genuina? Porque en medio del problema tú alabas. No criticas, no reniegas. Alabas, adoras. ¿Y cómo lo muestras? Con lo que estás haciendo. Así que, iglesia, en medio del problema, en medio de la circunstancia, en medio de la situación, Dios está mirando cómo es tu alabanza, cómo le está respondiendo. Él no va a poner una tentación, Él no va a poner una circunstancia para que tú hagas lo que quieras hacer. Ok, ya estoy cansado, ya, me tiro a la lona. No. Él pone esa circunstancia porque Él quiere mirar tu oración. Él quiere mirar cómo está tu alabanza. Él quiere ponernos a prueba a ver cómo está nuestro corazón. Él no le va a dar un propósito, no le va a dar una bendición, no le va a dar un ministerio a una persona que en la dificultad reniega. Pero cuando todo está bien, aleluya, gloria a Dios. Cuando se abrió la cárcel, Pablo y Silas esperaron a la orden de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabían que no era el tiempo de salir? Porque la apertura de las cadenas y de la cárcel fue una señal y muestra el respaldo del Espíritu Santo hacia ellos, mas no fue una orden. Cuando mi vida es dirigida por el Espíritu Santo, se van a ver evidencias, se van a evidenciar las señales y el respaldo de Él. Iglesia, ahorita en jóvenes estamos aprendiendo que nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Nuestra guerra es con lo que se mueve. No pretendan combatir a un espíritu con su carne. El espíritu se combate con lo espiritual, lo carnal se combate con lo carnal. Por eso dice, no es con espada, no es con nuestras armas, no es con nuestras fuerzas, porque no es una guerra espiritual, no es una guerra natural, sino que es una guerra espiritual. No pretendas que en un problema tú le saques las dientes, le saques el cuchillo, la pistola al diablo. No lo pretendas. Sácale lo que nos han enseñado aquí en la casa, lo que nos han enseñado nuestros papás espirituales. Saca esas armas, la oración, el ayuno. Tú ya tienes las armas, cada uno tenemos las armas, porque ya nos las han enseñado. ¿Qué estamos haciendo con esas armas? ¿Estamos haciendo como el que guardó sus dones? ¿Estamos guardando nuestras armas? ¿Estamos dejando enterradito ahí debajo para que el diablo no vea que me puedo defender? ¿O las estamos usando y contraatacando? Seamos sabios, iglesia. El Espíritu Santo, un reflejo de que el Espíritu Santo está en nosotros, es porque usamos las armas con sabiduría y no usamos las armas a nuestra propia conveniencia. El tercero, primero les enseñé. ¿Qué fue lo primero? Fortalece Nuestra relación con el Espíritu Santo. El segundo, Señales las de señales respaldo. y respaldo. Y el tercero, Cumplimiento y bendición. viene el cumplimiento y la bendición. Viene eso tan anhelado ya después de haber soportado las pruebas, ya después de haberle demostrado a Dios que con su ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo, era que ya podíamos superar la tentación. Ya le probamos a Dios con la ayuda del Espíritu Santo que somos buenos administradores, que solo a Él le vamos a dar la gloria y la honra, que vamos a estar en las buenas y en las malas, que no vamos a renegar sino que vamos a orar, que vamos a estar en constante oración y adoración a Él y a su palabra. Cumplimiento y bendición. Lucas 24 del 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Aquí lo que estamos viendo es cuando Jesús resucita. ¿Y qué le leí en versos anteriores? Él prometió que iba a resucitar. Y por eso se dio la alegría de Pedro, ¿verdad? Ahora acá estamos viendo
el cumplimiento de su palabra. Porque Él no es hijo de hombre para mentir, Él no es hombre para mentir, Ni ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Dale. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué estás buscando tú en tu pasado, iglesia, cuando Dios ya te liberó de eso? ¿Qué estás intentando buscar con esos contactos que aún tienes guardados, que no has querido eliminar? ¿Estás buscando contaminarte para que después el acusador venga a acusarte? ¿Estás esperando que se vuelva a presentar la misma tentación? Y en ese momento no va a estar el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te va a ayudar a progresar, no a retroceder. Él nunca te va a decir retrocede. No hagamos, iglesia, me incluyo también, como hizo Abraham en algún momento. No retrocedamos, no volvamos a Egipto. Porque aunque el mundo te ofrezca todo lo que te ofrece, ¿qué va a venir su final? Muerte, perdición. Así es. Iglesia, pidámosle mucha sabiduría al Espíritu Santo. Fortalezcamos la relación. Aprovechemos estos días con el Espíritu Santo. No vayamos allá a ver qué. No, vayamos con el propósito. Y que su propósito sea buscar más, cada vez más su llenura. Que el propósito no sea dame, quiero esto, esto y esto, sino de que sea buscar su presencia, buscarlo a Él. Y Él ya se encargará de qué? Del resto. Amén. Por eso les leí primero Mateo 6:6. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Él sabe nosotros de qué tenemos necesidad, de qué nos hace falta. Él es el único que puede coger ese corazoncito y volverlo al plano original. Un corazón sano, limpio. Aleluya. Y si no lo arma, ¿qué hace? Lo rompe y lo vuelve a hacer. Porque Él quita corazones de piedra y pone corazones de carne. Él quita todo lo que está en tu vida mal y lo vuelve nuevo, porque nuevas criaturas somos. Nosotros no somos de los que retroceden, iglesia. Nosotros tenemos corazones nuevos. Nosotros tenemos corazones limpios. Aprovecha esa gran bendición que Papá Dios te da. No dejes que los argumentos, que tus cosas vuelvan a ensuciar ese corazón que Él ya limpió. Amén, amén. Aleluya. Porque puede que la segunda vez el proceso sea más largo o sea más fuerte. Puede que esa segunda vez el proceso ya no sea como el primero, sino que de pronto Dios tenga que quitar cosas que tú no quisiste quitar. Así es. Y te aseguro que eso no es nada bonito. Eso va a doler. Y más cuando es cosas que Dios idolatramos, que nosotros idolatramos. Así es. Porque a Él no le gusta la idolatría. Escrito está en Salmo 115. Esos dioses, eso que tú le estás dando la prioridad, tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no escucha, tiene manos pero ¿qué? No palpa, no puede hacer esto, no puede tocar, tiene brazos pero cuando te da un abrazo. Las redes sociales, dime cuando saca unos brazos y te da un abrazo. Cuando las redes sociales te hablan y no me vengan a salir, ay, es que yo solo escucho predicar, mentira. Porque yo también uso redes sociales. Yo también sé, y gracias a la doctrina que me han enseñado los pastores y a la enseñanza del Espíritu Santo, cuando un pastor es de buena o mala doctrina. Pero ¿cómo se hace eso? Con el Espíritu Santo. Y Él va a quitar, iglesia, todo, pero todo lo que está impidiendo que tu propósito no se haga. Porque si tú no lo quieres quitar, Él lo va a quitar. Y si ya no quiere, se va a buscar a otro, como le pasó a Elí.
Entonces, ¿qué quieres? ¿Te quieres quedar sentado a la orilla viendo cómo los otros nadan en el Espíritu? ¿O te quieres sumergir y hacer parte del remanente? Hacer parte de los que predican, hacer parte de los profetas de la casa, hacer parte de los pastores, de los adoradores, de los evangelistas. Amén, así es. Iglesia, yo le doy muchas gracias a Dios. Cuando el pastor me dijo que iba a ser miércoles, hoy, le di gracias. Que fue una respuesta que me llevó en 3 meses. No sé cuánto llevan su respuesta. La mía fue en 3 meses. Pero todo se dio ¿por qué? Por buscarlo a Él de primero. Yo le dije a Dios, si no me bendices, así como le dijo Israel, o su nombre original Jacob, le dije, si no me bendices, no te vas. Y me mantuve en mi palabra, me mantuve en mi promesa. Porque estamos acostumbrados a ser como esas personas que prometen y cuando cumplen se alejan. Y eso no es lo que nos enseña la palabra. En la historia de Ana podemos ver que ella le prometió a Dios, a su hijo. Y cuando nació, ¿qué hizo? Lo llevó. Lo entregó, ¿verdad? Cumplió. Porque si Él cumple, yo también tengo que cumplir. No es que Él cumpla y yo me vaya con otros dioses. Porque por eso es que vivimos en esclavitud. Porque Él cumple y le damos más preferencia, más prioridad a nuestros dioses. Y no. Pero hoy declaro en esta noche que todo Dios, todo lo que se ha levantado en tu vida, todo lo que se ha levantado en tu mente, en tu corazón, lo desarraigas de raíz, lo quitas de raíz, lo cortas. Porque un árbol no se cae con las ramas. Un árbol se va a caer es cuando le cortas la raíz. Un árbol se va a caer es cuando tú decides arrancar la raíz y botarla, quemarla. Porque al pecado hay que quemarlo. El pecado no se puede dejar una gota vivo. Amén, así es. Porque cuando se deja el pecado vivo, se va a ir haciendo una bolita, una bolita, una bolita, una bolita, una bolita, una bolita. Y después decimos, pero yo no sé cómo pasó. No, no es que no sabes cómo pasó. Es que lo dejaste en secreto y eso fue subiendo, subiendo, subiendo. Amén. Hasta que ya te viste ahogado. Así es. Sigamos. Todo lo que esté muerto en esta noche lo declaro por la palabra, porque el pastor nos ha dicho que podemos profetizar por la palabra. Todo lo que esté muerto en tu vida, hoy declaro que vive. Amén. Porque el que está con nosotros no está muerto. El que está con nosotros ya resucitó hace años. Y que yo sepa, aún está vivo. Yo no lo veo todavía en una cruz por allá colgado. Yo lo veo vivo, yo lo veo libertando, yo lo veo sanando, yo lo veo enseñándonos, yo lo veo trayendo otro consolador para que nos reargulla, para que vivamos en comunión íntima con Él. Yo no lo veo muerto. Si estuviera muerto, apague y vámonos. Si estuviera muerto, ¿de qué sirve que esté acá? Que el pastor sea pastor, que los ministerios sean ministerios. Pero no, todo lo muerto resucita. No está muerto, porque más grande es el que está con quién, con nosotros. ¿Que quién? Que está en el mundo. Ajá. Y cuando viene el que está en el mundo, ¿cómo tiene que salir? Huyendo. Y por 7 caminos. No por el mismo camino, porque ese poder se tiene que ver reflejado. Ese poder es el cumplimiento de la bendición de Dios. Amén, amén, así es. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Espera, déjame devolverlo. ¿Qué dice ahí? Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado. ¿Qué tienes que hacer con el pecado? ¿Qué tienes que hacer con el pecado? No dejarlo resucitar. Porque cuando lo dejas resucitar, iglesia, nunca vas a ver el cumplimiento. Nunca vas a ver la bendición. Amén.
Nunca vas a ver esa promesa en tu vida. Nunca vas a ver eso que tanto anhelas en tu vida. Si todavía está muerto, si no lo has llevado crucificado. ¿Amén? Yo que sepa, lo único que resucitó aquí es Jesús, no mis pecados, no las cosas que estaban guardadas. El pecado nunca va a resucitar. ¿Qué dice la Biblia del pecado? ¿Qué es el pecado? Muerte. ¿Y la muerte qué es? Muerte. Muerto es muerto, muerto no es vida. Aquí no estamos en matemáticas, que más por menos. No, muerto es muerto. Muerto es muerto. Vida es vida. Por eso es que nada de lo que esté muerto en tu vida, no le permitas al diablo que lo vuelva a resucitar, iglesia. No le permitas al diablo que vuelva a levantar eso, sino que fíltralo en tu mente, fíltralo en tu corazón, fíltralo en tu vida, porque nada nos hará daño, pero si estamos en comunión con él. Porque Pablo, creo que fue Pablo, Pedro, no me acuerdo, cuando lo mordió la serpiente, cuando vino el ataque del diablo, Pablo, gracias. Cuando lo mordió la serpiente, no le pudo hacer nada. Porque estaba con quién? Con el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no trae muerte. ¿Qué dijo Pablo? Para mí el morir es... Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque en él no hay muerte. En él hay descanso, hay paz. ¿Va a haber espera? Es normal. Para todo tenemos que esperar. Si quieren, vayamos un ejemplo. Tenemos que esperar hasta el sábado para el ayuno, ¿o no? ¿O va a llegar mañana? No. Es normal. Tenemos que esperar. Y si en las cosas naturales tenemos que esperar, ¿cuánto más? En lo espiritual. Porque en lo espiritual, cuando Dios te hace esperar, no es por un mal, sino que es por un bien. Es para enseñarte. Muchas veces, iglesia, en esa espera, aquí los 12 discípulos tuvieron que esperar. O no esperaron al tercer día que Jesús resucitara, sino que murió y el otro día ya se cumplió. No. Sino que tuvieron que esperar 3 días para que resucitara. Y en esos 3 días, como dije anteriormente en el segundo punto, Dios probó su corazón. Dios probó en quién realmente estaban firmes. Si estaban firmes en su argumento, si su confianza estaba puesta en el problema, si su confianza estaba puesta en otras cosas, en las cosas materiales, en las cosas vanas de este mundo, o su confianza estaba puesta en Dios. Y lamentablemente, 11 creyeron. Y uno no. No seamos como Tomás, que no creyó. Sí, allá. Sino que seamos como el resto de discípulos. Que apenas Dios te dé una promesa, iglesia, aférrate, atesórala, camina en esa promesa. No te desvíes, como le dijo a Josué Dios, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Porque si no lo haces, ¿qué hará Él? Él estará contigo y no te dejará solo. Amén. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Qué hicieron? Se acordaron. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Cuando se acordaron de las palabras, no fueron por ellos, sino que tuvo el Espíritu Santo que decía: ¿se acuerda que 3 días antes él había dicho que iba a resucitar? Porque, hagámoslo humanamente ustedes se van a acordar que al tercer día alguien va a resucitar. Ya muerto y ya. Uno no lo espera, uno no piensa. Sino que tuvo que hacer el Espíritu Santo. Recordar. ¿Por qué? Porque no quiero que suene feo, pero esa es su tarea, recordarnos a nosotros.
Porque cuando nos recuerda, ayuda a que caminemos en su palabra. Que creamos y que nos mantengamos firmes. Y aunque el diablo quiera venir a traer familiares, quiera venir a traer problemas, circunstancias, digan no. Yo estoy parado en algo. Y cuando estoy parado en la palabra, en la verdad, en el que he creído, nadie me va a mover. Porque dile al diablo, yo no soy el que retrocede, yo soy el que camina para adelante y no para atrás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. En el capítulo 11, quiero que volvamos al capítulo 11. Verso 11. Verso 11. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. ¿Quiénes fueron? ¿Fueron amigos o enemigos? ¿Eran personas que conocían o personas que no conocían? Hay personas, iglesia, que les va a parecer locura todos los sacrificios que estás haciendo para servir a Papá Dios. ¿Qué sacrificios? Levantarte a las 3 de la mañana a orar. ¿Tú crees que alguien lo hace? ¿Cuántas personas por excusa de su cansancio, por excusa de cualquier excusa? Dice eso muy temprano, eso es ser fanático. Eso no sirve. Tú eres un loco por andar haciendo eso. ¿Cuántas personas lo hacen? Por servir a Papá Dios de forma correcta. Cuando llegas temprano a los servicios, cuando llegas con un corazón contrito y humillado, cuando llegas a recibir y no a criticar, cuando llegas a que tu vida, a recibir los consejos para que tu vida sea bendecida. Y no para salir criticando que el pastor dijo esto, que si me estuvo siguiendo, me estuvo persiguiendo. No. Criticarlo a él, a mí, perdón, y a mí y a los pastores los critiques. Porque criticar al siervo, criticar a la persona que está llevando la palabra es criticar a Dios. Porque no es el que está llevando la palabra. Es el instrumento que se está dejando usar para que la palabra llegue de forma correcta. Y mucho menos van a creer lo que Papá Dios depositó en tu vida. Porque solo van a querer criticar. Pero el Señor te dice tranquilo. Porque esos que no creen en ti tampoco creen en mí. Porque yo soy el que ha depositado esa unción en ti. Dilo, repítelo conmigo. Dios es el que ha depositado esa unción en mí. Por oír, creer, obedecer, meditar en su palabra. Iglesia, no somos nosotros. ¿A quién aquí dijo yo quiero ir a un púlpito a predicar cuando estaba en el mundo? No. Ni sabíamos. Exacto, nadie sabía su llamado. ¿Quién fue el que nos reveló nuestro llamado? Dios. El Espíritu Santo. El que nos dio un llamado fue Dios. El que nos lo reveló fue el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo conoce a Dios y conoce las cosas de Dios. Esa unción, iglesia, no te la dejes robar. No dejes que esos argumentos, que esas cosas que muchas veces guardamos en nuestro corazón, en nuestra mente, nos roben tan grande bendición como la que es servir a los demás, como la que es servirlo a Él. Porque cuando yo lo sirvo a Él, también tengo que servir a Él. Porque eso es amar al prójimo. Amar al prójimo no es solo decir te amo y ya, abrazo. No. Amar al prójimo es servirlo, es ayudarlo. Jesús, ¿a qué vino a este mundo? A servir. Y si nosotros somos cristianos y somos discípulos, ¿qué tenemos que hacer? Servir.
Un hijo, ¿qué hace cuando ve a su padre haciendo algo? Repite. Lo repite. Y Jesús no es nuestro padre, pero sí es nuestro hermano mayor. Y nosotros imitamos y obedecemos a los mayores desde que éramos pequeños, ¿verdad? Pásalo al versículo 10, por favor. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. El cumplimiento y bendición tuya no solamente las vas a ver en tu iglesia, sino también la van a tener que ver esas personas que no creían en lo que Dios había depositado en ti. No te dé rabia, iglesia, cuando critiquen de ti, agradecele a Dios, porque eso se ve. Cuando tú no compaginas con el mundo, eso se ve que no estás agradando al mundo, sino estás agradando a Dios. Amén, amén. Alégrate, iglesia, cuando te critiquen, y lo digo en el buen sentido, ¿no? Ahorita no vaya a decir, me critico por eso, no. En el buen sentido, sino que me critiquen por ser un buen testimonio. Amén. Porque digan, ese sí es cristiano, ese es un cristiano radical, es un cristiano que guarda la palabra, es un cristiano que se ve que el Espíritu Santo habita en él, es un cristiano que se ve que vive en la palabra, que camina en fe, que cada paso que da es un paso certero, es un paso seguro, porque va guiado por la palabra, por el Espíritu Santo, y no va guiado por su propia prudencia. Amén, así es. Porque el hijo sabio acepta la corrección del padre. El hijo sabio, cuando ve un error, ¿qué hace? Lo corrige y sigue puestos sus ojos en la palabra. El hijo necio tiene que ver los errores de los demás y caer en esos errores para aprender. Pero nosotros no somos hijos tercos. Amén. Nosotros somos Así es. hijos sabios. Nosotros somos hijos que van a reflejar la palabra. Nosotros vamos a ser hijos que van a ver el Espíritu Santo reflejado en nosotros. Y ese mismo Espíritu va a ser ese mismo reflejo y ese dejarnos usar va a hacer que los demás también se conviertan. Un arma muy, no estoy seguro si sea un arma, pero algo muy poderoso que yo he aprendido con los jóvenes más que todo. Usted no le diga nunca a un joven algo, demuéstrese. Cuando usted le demuestra algo a las personas van a querer hacer lo mismo. La palabrería es buena en algunos momentos, porque no lo estoy quitando, no quiero que me malinterprete. Pero cuando tú haces las cosas, eso demuestra a las otras personas. Por eso Pablo dijo, sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Porque él, ¿qué hacía? Él hacía su obra. Sería ilógico el ejemplo que siempre ponen. Decir que los pastores digan, tienen que leer la Biblia, tienen que tener una relación con Dios. Y sería muy lógico que ellos no lo hicieran y sí lo exigieran. ¿Ustedes alguna vez no le ha pasado que, no sé, le dieron algún consejo a algún amigo, algún hermano, algún familiar, y ese hermano familiar no le hizo caso porque veía que usted no hacía eso? Así es. Lo mismo pasa con las cosas de Dios. No pretendamos ir a predicarle al inconverso cuando el inconverso ve que nuestras acciones no son las correctas delante de los ojos de Dios. Y uno más. Lucas 24:12. Vete al 12, por favor. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Qué vio Pedro acá? Los lienzos. Milagro. El milagro, el cumplimiento. Jesús, Dios no nos ha dicho que si Él prometió el lugar, Amén, así es. Todas sus promesas son sí, solamente. Amén. parémonos en esa promesa. Pero solo se puede guiar por el Espíritu Santo.
Cuando el Espíritu Santo guía, maneja tu vida, Él mismo te va a llevar al cumplimiento del propósito. Y esas señales, cuando fortaleces la relación con el Espíritu Santo, esas señales van a hacer que yo cumpla mi propósito aquí en la tierra. Por eso es que muchas personas están, porque buscan las cosas y de últimas, Adiós. a Dios. Porque quieren primero el ministerio, quieren primero los lujos, quieren primero esto, quieren primero que los exalten. Pero, ¿y Dios? ¿Tú crees que un demonio se va a sujetar a ti aunque tú no tienes el Espíritu Santo? No. Le pasó, ahorita no tengo presente el versículo, le pasó a unos que estaban creo que predicando. Los demonios se sujetaron a ellos, lo estaban haciendo por su mérito, por sus cosas. Y esas cosas no se compran, no se pueden decir, ay pastor, venga, póngame las manos, ore por mí y ya. Eso es como un cambio. Porque muchas veces tratamos de exigirle a Dios, así como lo hizo Simón, que intentó comprar la unción que tenía aquellos hombres, porque quería llenarse de riquezas, pero no sabía que hay un sacrificio que pagar para ver a Dios obrar. Todo, iglesia, todo lo que nosotros hagamos, primero Dios nos demanda algo. Todos los versículos de la Biblia, primero Dios nos demanda algo. Aquí, en Lucas, ¿qué les demandó Dios? Crean. Solo tienen que creer. No es fácil. Las circunstancias que estaban haciendo decían lo contrario. ¿Qué pasó cuando Lázaro murió? ¿Qué les decía las circunstancias? Pero ¿qué es la fe? Pero díganme, ¿qué es la fe? La fe es que cuando yo no veo algo, mi espíritu lo está viendo. Cuando yo no veo algo en mis ojos naturales, yo lo estoy creyendo. ¿Por qué? Porque yo no soy el que vivo, sino que es el Espíritu Santo que muere en mí y que vive en mí. El cumplimiento y la bendición obligatoriamente se tiene que ver, no se tiene que contar. No pretendas decir, ay, yo tengo un ministerio, yo puedo hacer esto. Eso es vanagloriarse. Eso es aumentar tu ego, tu orgullo. Es como cuando tú estás emprendiendo. Cuando tú estás emprendiendo, ¿cómo se van a ver los resultados de tus frutos? Trabajando en eso, Sí, porque ya se ve que se está, un ejemplo, se están poniendo bolsas, ya se ven los productos bien formados, ya se ve que estoy ganando plata, ya se ve que estoy creciendo poco a poco. Pero eso lo está diciendo el emprendedor, o cómo voy a saber yo que sí está prosperando. Los resultados. Viendo, ¿cierto? Se tiene que ver. Así es con nuestra vida espiritual, iglesia. La gente no tiene que escucharnos hablar. Porque como dijo Dios, de labios se puede honrarlo a Dios. De labios yo puedo hacer y deshacer. De labios yo puedo tener y no tener. Pero si mis obras están lejos, díganme. Si mis obras están lejos, no puedo hacer nada. No puedo argumentar nada. Por eso, iglesia, trabaja en silencio, aunque te critiquen, aunque te digan lo que te digan, siempre en silencio. Que Dios, devuélvelo,
por favor, espera, ya te digo. A Mateo 6:33. No, perdón. Es Mateo 6:6. ¿Qué dice? Tu padre, léelo conmigo. Y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Quién recompensa? Dios. ¿Yo qué hago? En secreto. Yo me sacrifico. Yo soy ofrenda con olor fragante, con olor grato a Él. Y Él se encarga de lo demás. Él me respalda cuando le hable a alguien. Y eso, cuando yo le hablo a alguien y Él me respalda, también se tiene que ver en mi forma de hablar, en mi forma de cómo yo hago las cosas. No sigamos iglesia. No dejemos que se siga metiendo el mundo a la iglesia. Seamos como ese candelero prendido que prenda a los demás y no que ellos nos prendan a nosotros. Porque lamentablemente se pega lo malo. Pero para eso Dios nos dijo: ustedes son la luz y la sal de este mundo. Ustedes no son más de los que se dejan influir y contagiar por ellos, sino que ustedes son mis hijos. Y mis hijos se tienen que hacer notar. En el buen sentido, no me tengo que notar, bajarme acá, ay, yo prediqué, no. Hacerse notar es que mis obras, dice Dios, por los frutos los conoceréis. Por los frutos la gente también nos va a conocer. Si somos amargados, dejemos la amargura. Pero ¿cómo se deja la amargura? En intimidad con Él. ¿Cómo se dejan los celos? En intimidad con Él. ¿Cómo se deja la rabia, la contienda, la murmuración? En intimidad con Él. ¿Por qué? Porque venir al Evangelio, iglesia, no es recitar una palabra. Venir al Evangelio no es acomodar mi vida, seguir con mi vida y solo venir a la iglesia. Venir al Evangelio es entender que la palabra de Dios no es un manual para mí. Bueno, sí es un manual para mí, pero a lo que me refiero, no son reglas, sino que son cosas que voluntariamente yo hago para verlo a Él feliz. Y Él que hace como recompensa, y vete al 36. La parte del público añadirá cosas. Y no también va a ser plata y eso, pero también estoy hablando, si no tenías paz, te va a dar paz. Si tienes amargura, te va a quitar la amargura. Lo que tengas, sentimental, emocionalmente, aquí. Como, por decirlo así, como actúas. Él te lo cambia. Porque entiendes que el Evangelio no son reglas. El Evangelio es vivir para complacerlo a Él. Y cuando tú entiendes que vivir para complacerlo a Él no es una regla, sino que es un querer tuyo mismo, todo fluye. Y no se va a hacer, ay, tengo que ir a la iglesia otra vez, tengo que orar, tengo que leer la Biblia, ¿dónde está la Biblia? Sino que yo voy a sentir ese amor por leer la Biblia, voy a sentir ese amor por hacerlo. Porque primero es un mandato. Eso lo tenemos sí o sí que sabe. Primero es un mandato. Cuando obedecemos ese mandato estamos obedeciendo a la redundancia. Y tercero, si entendemos que la obediencia vale más que los sacrificios, vamos a obrar por amor. Y no porque nos obliguen ni nos exigen, como nos ha enseñado el pastor. Aquí a nadie se obliga. Dios es tan bello que nos da a elegir. Y porque Él quiere que hagamos las cosas de corazón, es que nos da a elegir. Y no te obliga, no te dice, mira, tú tienes que hacer esto y esto. Porque Él quiere que sirvamos con amor. Es como cuando hacemos las cosas que nos gustan. Digamos, a mí me gusta jugar fútbol. Yo cuando juego fútbol, juego con amor, porque me gusta.
Eso mismo quiere Dios que hagamos nosotros, que sirvamos con Él, que el ministerio no se va a matar. Porque si el ministerio hoy en día, leer la palabra, si hoy en día orar, levantarse por la mañana, orar por la noche, tener una comunión con Él todo el día, es una carga, Dios no va a permitir que llegues a tu ministerio, porque se va a triplicar tu carga. En cambio, cuando lo haces por amor, todo fluye, todo llega, porque lo estás haciendo por amor. Por amor, ¿qué hizo Dios? Entregó a su Hijo único, al que más ama. Por amor. Entonces hagamos las cosas por amor, iglesia. No estamos en una religión. Esto no es una religión. Esto no es de venir los domingos, miércoles, sábados, viernes de vigilia. Esto es de hacer las cosas con amor. Así es. Esto es de tener una relación con Él. No tener una religión. Porque una religión es ver a Dios cada 15 días, cada cuando yo quiera. Tener una relación con Él es apachucharlo, abrazarlo, hablarle, que Él me hable, meditar en su palabra, vivir como Él me manda, vivir como Él me habla, obedecerle y siempre mantenerme firme en su palabra. Entonces, fortalécete, quédate con eso, fortalécete. Tu relación con el Espíritu Santo. Porque el resto, como les dije, el segundo y tercer punto son añadiduras. El segundo, ¿qué fue? Señales y qué? Y respaldo. Y el tercero, cumplimiento y bendición. Quiero que te pongas de pie. Y te dejo con esta frase. Dice, busca a Dios por la mañana de todo tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón del contrito y el humillado. Al otro, ¿qué hace? Lo mira de lejos. Busca a Dios por la mañana de todo tu corazón, para que cuando lo busques por la noche, no lo busques por desesperación, porque ya por la mañana tuviste intimidad con Él. Y que por la mañana no lleguemos a llorar por los errores que cometimos, sino que lleguemos a agradecerle. Y también hay que pedirle perdón, somos humanos. No vamos a vivir todo un día perfecto, pero sí vamos a vivir mucho mejor para Él. Quiero que cierres tus ojitos, iglesia. Y la siguiente canción es para que le digas a Dios que nos perdone de corazón. Porque si no estamos todavía en el ministerio, es por culpa de nosotros, por culpa de nuestra negligencia. Dile a Dios, perdóname. Dile a Dios, quiero más de ti. Dile, tú me llamaste, aquí estoy. Dile. De mí, de personas a mí no te seleccionó. Y ese es ese privilegio, iglesia, de venir a casa, de orar, de leer esa palabra. Cuando estaban los discípulos allá, ellos no lo podían hacer. No podía esconder la falta que me haces, Dios. De más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y 1000 veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperaste perdóname, Señor Jesús, te esperas en mí. Dice la iglesia, te esperas en mí, 100%.